Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un joven intente golpear a la mujer que lo crió como una madre, y mucho menos que sea un caballo, sí, un caballo, quien se interponga entre la vida y la tragedia. Te han dicho que los animales no sienten como nosotros, pero ¿y si te dijera que a veces sienten más? ¿Y si el verdadero milagro no vino del cielo, sino de unas patas firmes y una mirada que vio lo que nadie más quiso ver? Esta historia no solo te va a romper el alma, te va a hacer cuestionarte todo: el amor, el perdón y quiénes son los verdaderos ángeles en esta vida. Quédate hasta el final, porque lo que sucede aquí te puede cambiar para siempre. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes que parecían quedarse pegadas a la piel. El calor del mediodía se sentía pesado, como si el cielo estuviera a punto de caer sobre el pueblo. En San Isidro, un rincón olvidado entre cerros resecos y campos dormidos, todo se movía lento. Las hojas del guayabo ni siquiera se atrevían a crujir, los perros dormían bajo las sombras escasas y el polvo bailaba con cada suspiro del viento. Frente a una casa vieja de adobe, con la pintura descarapelada y un tejado medio vencido, se arrodillaba una mujer. Era bajita, con la espalda encorvada por los años y el alma cansada. Llevaba un vestido largo, de flores desteñidas, y un rebozo claro que ya no era blanco desde hacía tiempo. Su piel morena tenía grietas profundas, como tierra que ha visto demasiados soles, y sus manos temblorosas trataban de recoger unas flores que el viento había esparcido por el suelo. Era doña Carmen Valerio, una de esas abuelas que no necesitan presentación en el pueblo porque todos, de algún modo, le deben algo: un favor, un consejo, una palabra amable o un plato de comida caliente en los días duros. Doña Carmen hablaba poco últimamente, como si las palabras se le hubieran ido secando en la garganta. Desde hacía años vivía sola, con la compañía de un viejo caballo marrón que pastaba libre por los alrededores. Algunos decían que estaba loca, que hablaba con el animal como si fuera una persona. Otros aseguraban que ese caballo, al que todos llamaban Relámpago, tenía algo distinto. No era muy alto, pero tenía una presencia fuerte. Su pelaje era oscuro, con cicatrices en las patas y una mirada profunda, casi humana. Y aunque nadie se le acercaba porque tenía fama de bravo, con Carmen era distinto. La seguía como un perro fiel, sin riendas, sin montura, como si algo invisible los mantuviera unidos. Ese día, mientras Carmen recogía pétalos secos de bugambilia del suelo, no se dio cuenta que alguien la observaba desde la esquina. Parado bajo la sombra raquítica de un árbol, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, estaba Iván Esquivel, su nieto de crianza. Alto, blanco como la cal, cabello lacio y oscuro que caía sobre sus cejas espesas. A sus 24 años, Iván tenía un cuerpo fuerte, trabajado en la construcción y la rabia. Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones polvorientos, y sus ojos, claros y duros, la miraban con una mezcla de desprecio y algo que dolía mirar. Iván no hablaba con Carmen desde hacía semanas. Había regresado al pueblo después de años, y desde entonces las cosas no andaban bien. Decía que había venido por lo suyo, que después de tantos años tenía derecho a algo más que recuerdos e historias. Carmen, con la voz suave y sin levantar la mirada, le había dicho que no tenía nada material que darle. No más el amor que te tuve, hijo, y eso no se reparte. Iván apretaba los dientes mientras observaba a la anciana. Una rabia vieja le ardía por dentro. No entendía cómo podía seguir tan tranquila, recogiendo flores como si nada. Sentía que la vida le debía algo, y que ella, con su silencio y su fe en ese caballo viejo, se lo estaba negando. «Vieja terca», murmuró entre dientes, y su puño se cerró con fuerza. Carmen se enderezó con dificultad, una mano en la espalda, y se quedó viendo el horizonte.
El sol golpeaba fuerte, pero sus ojos buscaban otra cosa. Algo en el aire había cambiado, como si el silencio se hubiera hecho más profundo, como si el día, de pronto, se hubiera detenido a escuchar. Y entonces lo sintió. Un escalofrío le recorrió la nuca. Giró apenas el rostro, como si una sombra hubiera pasado detrás de ella. Y ahí estaba, Iván, avanzando lento, decidido, con una mirada que no reconocía. Traía algo en la mano, un palo largo, quizás una rama gruesa o una tabla vieja. Carmen no podía ver bien, pero su corazón sí lo sintió claro. «¿Iván?», preguntó con voz temblorosa sin moverse del suelo. Él no respondió, solo seguía caminando hacia ella, como si no la oyera, como si algo más hablara por él. Carmen intentó levantarse, pero sus rodillas ya no obedecían como antes. Su respiración se aceleró, sus manos buscaron apoyo en la tierra caliente. «Hijo, ¿qué estás haciendo?». Iván la miró fijamente, sus labios se apretaron, por un momento dudó, pero fue solo un parpadeo. Luego levantó el brazo, el palo subió con él, en alto, listo para caer, y entonces un sonido. No fue un grito, fue un relincho largo, agudo, como un trueno bajando por la montaña. Desde el campo al lado de la casa, corriendo como un rayo marrón entre el polvo, apareció Relámpago. El caballo venía con la cabeza baja y las orejas hacia atrás, las patas golpeando fuerte contra la tierra. Carmen giró la cabeza justo a tiempo para verlo. No sabía cómo había llegado tan rápido. No lo había llamado. No había habido tiempo, pero ahí estaba. Y antes de que Iván pudiera bajar el palo, antes de que su furia se convirtiera en acción, una mole marrón se interpuso entre él y su blanco. Relámpago se paró en dos patas. Su sombra cubrió a Carmen como un manto. El relincho rebotó contra las paredes de adobe y el polvo se levantó como un velo sagrado. Iván cayó hacia atrás, tropezando con una piedra, el palo volando por los aires. Sus ojos, abiertos como platos, no podían creer lo que veían. El caballo lo miraba directamente, sus fosas nasales abiertas, bufando con fuerza. Era una mirada que quemaba, una mirada que decía, «Ni un paso más». Carmen, aún en el suelo, tocó la pierna del caballo. Su voz apenas era un susurro. «Gracias, mi niño». Y por un momento, el tiempo volvió a detenerse. No hubo más gritos. Solo el sonido de la respiración agitada, del viento leve entre los árboles, del corazón de una anciana que latía más fuerte que nunca. Ese mediodía, en una calle de tierra olvidada, algo sagrado había sucedido. E embora ninguém mais estivesse ali para ver, o céu foi testemunha. Porque às vezes Deus manda seus anjos com asas invisíveis e patas de cavalo. Era temprano al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a dorar los techos de teja del pueblo de San Isidro. Una neblina ligera todavía se aferraba a los cerros como si no quisiera soltar la noche del todo. Dentro de la casita de adobe, el silencio pesaba. Solo se escuchaba el goteo lento del café cayendo en la vieja olla de barro y el suave roce de unas manos frágiles doblando un rebozo sobre la mesa. Doña Carmen estaba sentada en la silla de siempre, aquella de madera crujiente que había pertenecido a su difunto esposo. Tenía la mirada perdida en la ventanita que daba al patio trasero, donde Relámpago descansaba bajo la sombra de un árbol de huizache, como si nada hubiera pasado el día anterior, pero dentro de ella el corazón latía despacio, con el peso de muchos años encima. Con voz bajita, como quien se habla a sí misma para no olvidar, murmuró, «¿Cómo llegamos a esto, Iván, si yo te cargué en estos mismos brazos cuando no eras más que un huesito asustado?» Sus palabras flotaron en el aire espeso de la cocina, llenando los rincones de recuerdos que dolían. Porque aunque Iván había levantado la mano para golpearla, un acto imperdonable a los ojos de muchos, para ella, ese joven todavía era el mismo niño que lloraba con fiebre en las madrugadas, el que se asustaba con los truenos y se colgaba de su falda buscando consuelo.
Fue hace más de 20 años, en otra vida, cuando Carmen lo encontró por primera vez. Lo habían dejado envuelto en una cobija sucia, junto al portón de la iglesia del pueblo. Tenía apenas 3 años, y los ojos grandes como lunas, perdidos entre el miedo y el hambre. Nadie lo reclamó, nadie preguntó por él, y como muchas otras veces, fue Carmen quien abrió los brazos sin hacer preguntas. «Se va a llamar Iván», dijo el padre Ignacio aquel día, viéndola con ternura. «Y tú serás su familia, ¿verdad, Carmelita?». Ella solo asintió con los ojos brillosos, abrazando al niño como si acabara de dar a luz con el alma. Los años pasaron entre tortillas hechas a mano, cuentos antes de dormir y zapatos remendados. Carmen nunca tuvo mucho, pero a Iván jamás le faltó pan ni cariño. Le enseñó a rezar, a dar gracias, a pedir perdón. Le hablaba de Dios no como un castigo, sino como un amigo que nunca falla. Le contaba historias de ángeles y milagros, y cada vez que Relámpago se acercaba al portón, le decía en voz baja: «Míralo, hijo, ese animal tiene ojos de gente. Dios lo puso aquí para algo grande». Pero el corazón de Iván, con el tiempo, comenzó a cambiar. No fue de un día para otro, fue como una grieta que se abre poquito a poquito hasta que todo se rompe. En la escuela le decían cosas por su color de piel, por no parecerse a su abuela. Algunos niños lo señalaban, otros se burlaban. «¿No ves que tú ni siquiera eres de aquí?», le gritó un vecino una vez, después de una pelea infantil. Carmen trataba de consolarlo, de explicarle que el amor no tiene sangre ni apellido. Pero Iván empezó a callarse, a endurecer el rostro, a mirar el mundo con desconfianza. Se volvió un joven serio, con una furia silenciosa que nadie sabía de dónde venía. Cuando cumplió 17, se fue sin despedirse. Solo dejó una carta con letra temblorosa. «No busques más, abuela. Aquí no tengo nada. Tal vez allá encuentre lo que merezco. No me odies. Solo estoy cansado». Y durante 6 años no se supo de él. Carmen lo lloró en silencio. No comía, no dormía. Solo salía cada mañana a dejar un plato con pan y café sobre el muro de la entrada, por si regresa. A veces hablaba con Relámpago como si fuera un confidente. Le contaba lo que soñaba, lo que recordaba, lo que dolía. El caballo, siempre atento, parecía entender. Hasta que un día, sin aviso, Iván regresó. Había cambiado por fuera, sí, más alto, más fuerte, tatuajes en los brazos, botas gastadas. Pero lo que más había cambiado estaba en sus ojos. Ya no había luz, solo reclamo. «Quiero saber qué me toca, Carmen», le dijo sin siquiera llamarla abuela. «Yo también viví aquí, ¿no? Yo también merezco algo». Ella lo miró largo rato, tragándose el nudo en la garganta. Lo invitó a sentarse, le sirvió café, como siempre. «Hijo, esta casa es tuya mientras yo viva. Mi mesa siempre va a tener lugar para ti, pero riquezas no hay, solo recuerdos. Y amor, si lo quieres». Iván apretó los dientes. No lo dijo, pero se sintió humillado. Había llegado con la idea de recuperar lo suyo, de reclamar una vida que creía injusta. No entendía que Carmen no tenía más que su fe, su tierra seca y un caballo viejo que parecía valer más que él. Y esa noche, en su cuarto, solo con su rabia, la semilla del odio terminó de brotar. «Siempre prefirió al maldito caballo», susurró con el puño cerrado sobre el colchón. Pero lo que Iván no entendía, lo que nunca quiso entender, es que Carmen nunca tuvo favoritos, solo tuvo amor. Y lo dio entero, como se da el pan cuando no alcanza para todos. Ahora, sentada en su cocina, con la mirada pegada al campo, Carmen suspiró profundo. Su alma estaba cansada, pero no rendida, porque dentro de ella aún creía que algo quedaba de aquel niño al que le cantaba en las noches de lluvia, aquel niño que alguna vez la llamó mamá sin que nadie se lo pidiera. Y mientras el viento acariciaba las cortinas viejas, Relámpago, desde afuera, giró la cabeza hacia la casa.
Sus ojos se encontraron con los de Carmen por la ventana. No hizo falta decir nada, porque hay miradas que lo dicen todo. Ese pasado, lleno de amor y cicatrices, seguía latiendo. Y aunque el tiempo hubiera dejado huellas profundas, en San Isidro todavía había espacio para los milagros. Solo era cuestión de saber ver y esperar el momento en que el alma se despierte. El sol ya no caía con tanta fuerza, pero el calor seguía encerrado entre las paredes de la vieja habitación. Una luz anaranjada, suave y cansada, se colaba por las rendijas de la ventana. Afuera se escuchaban las voces lejanas de unos niños jugando en la calle, el ladrido de un perro y el canto desesperado de un gallo confundido por la hora. Adentro, el ambiente era distinto. Un silencio denso lo cubría todo, como si el aire estuviera guardando la respiración. Iván Esquivel, con la espalda recargada en la pared, observaba su reflejo en un espejo rajado que colgaba torcido sobre una cómoda vieja. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada y la mirada clavada en sus propios ojos, como si tratara de encontrar algo que se le había perdido hacía mucho tiempo. No usaba camisa. Su pecho, marcado por el trabajo y el sol, subía y bajaba con rabia contenida. Las venas de sus brazos parecían querer estallar. Un tatuaje mal hecho con tinta desvanecida cruzaba su antebrazo derecho. Decía «familia», pero ya ni eso le hacía sentido. «¿Familia?», repitió en voz baja con amargura. «¿Eso era lo que tenías que darme, Carmen? ¿Un plato de frijoles y un colchón de paja?». Caminó por la habitación desordenada, dando vueltas como fiera enjaulada. La cama estaba sin tender, la mochila abierta y ropa tirada por el piso. Todo hablaba de prisa, enojo, abandono, como si el cuarto mismo estuviera gritando auxilio. Se detuvo frente a la ventana y apartó la cortina con brusquedad. Afuera, en el corral, Relámpago comía tranquilo, moviendo la cola, ajeno al torbellino que crecía dentro de Iván. El caballo levantó la cabeza como si supiera que lo observaban, y durante un instante sus ojos se encontraron. Iván sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había algo en esa mirada que le molestaba. No era miedo, no era agresión, era calma, y eso le dolía. «Mírate nomás», bufó. «Hasta el animal ese vive mejor que yo». Caminó hacia la mochila, la pateó, sacó una camiseta arrugada y se la puso con movimientos torpes. Luego abrió una gaveta buscando algo. No sabía bien qué, tal vez un motivo, tal vez una excusa. Encontró una foto vieja, doblada y manchada. Era él, de niño, sentado en las piernas de Carmen. Ambos sonreían. Él tenía una galleta en la mano y el rostro lleno de migajas. Carmen lo miraba como se mira al sol sin miedo. Arrugó la foto con rabia y la lanzó al suelo. «¡Mentira!», gritó de pronto. «Tú nunca fuiste mi madre. Yo no soy de aquí. Yo no tengo nada». Sus gritos rebotaron contra las paredes, sacudiendo la quietud. Se dejó caer en la cama y se tapó el rostro con las manos. Respiraba agitado. Era una furia vieja, esa que no arde, sino quema lento por dentro. Porque la verdad era que Iván estaba roto. Se había ido buscando un lugar en el mundo. Había trabajado en ciudades donde nadie lo miraba a los ojos. Durmió en pisos duros, pasó hambre, se metió en problemas. Intentó olvidar de dónde venía. Intentó creer que merecía más. Pero cada vez que fracasaba, cada vez que lo rechazaban, cada vez que el mundo le cerraba otra puerta, la imagen de Carmen le volvía como un espejo cruel. Porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que la única persona que lo había amado sin pedirle nada había sido ella. Pero ya no quería amor, quería justicia, quería cobrar lo que creía suyo. «Mínimo un terreno, o la casa, algo», murmuró. «Algo que me demuestre que no fui solo un relleno en su vida». Se levantó y con pasos fuertes salió del cuarto. Atravesó el pasillo oscuro que daba a la cocina. Doña Carmen no estaba. El café aún humeaba en la estufa, y eso le dio más coraje. Era como si ella siguiera tratando de hacerle bien aún después de todo. «No te quiero tu café», dijo entre dientes. Salió por la puerta trasera.
El sol ya se escondía tras los cerros, tiñendo el cielo de un naranja sucio. Caminó hasta el cobertizo donde se guardaban herramientas viejas. Empujó la puerta de lámina oxidada. Chilló como si se quejara. Dentro, todo era sombra y telarañas. Buscó entre las cosas hasta encontrar un pedazo de madera gruesa. Lo levantó con las dos manos, lo pesó, lo giró. Con esto basta. Y en ese momento, algo en él se rompió de nuevo. Sus manos temblaban, pero no soltó el palo. No pensaba en el dolor de Carmen, ni en su edad, ni en las noches en que lo cuidó con fiebre. Pensaba solo en su rabia, en el hueco que traía en el pecho, en la necesidad de gritarle al mundo que él también merecía algo. Caminó con paso firme por el patio, la madera firme en su mano. Cada pisada levantaba polvo. A lo lejos, el canto triste de un gallo lo acompañaba. El aire se sentía más espeso, el mundo entero parecía guardar silencio. Y entonces, Relámpago levantó la cabeza. Lo vio venir. Sus orejas se echaron hacia atrás. No se movió, solo lo miró. Iván lo ignoró. Siguió hasta la calle principal, donde Carmen, como todos los días, regaba sus macetas de geranios y bugambilias con una jarra vieja. La señora se giró al escuchar sus pasos. Sonrió débilmente. ¿Vas a cenar? Dejé arroz con lentejas. Iván no respondió. Solo levantó la mano. El palo temblaba. Iván, hijo, ¿qué traes ahí? Nada. Lo que me dejó la vida. Eso traigo, gritó, con los ojos llenos de fuego. Y entonces, el mundo se detuvo. Relámpago rompió la calma con un relincho agudo, corriendo desde el campo, cubierto de polvo y luz de ocaso. Iván alzó el brazo. Carmen no se movió. Solo dijo, bajito, perdóname si no supe darte más. Pero antes de que el golpe cayera, el caballo se interpuso con una fuerza que estremeció la tierra, y ahí, justo en ese momento, mientras el sol se escondía, el alma herida de Iván se quebró por completo. No fue el miedo al caballo. Fue ver los ojos de Carmen, tan llenos de tristeza y amor al mismo tiempo. Fue ver a un animal protegerla, como si fuera su propia sangre. Fue el dolor de saberse el único en esa escena que había olvidado cómo se amaba de verdad. Y esa noche, mientras la luna subía silenciosa sobre San Isidro, Iván cayó de rodillas. El palo cayó lejos, y en su pecho, por primera vez en años, se sintió el vacío. Uno que no se llena con tierras ni herencias, sino con perdón. Era de madrugada en San Isidro, y aunque el pueblo dormía, el viento se había despertado primero. Silbaba entre las ramas secas, empujaba las láminas sueltas del techo y hacía crujir las puertas viejas como si contaran secretos al oído. El cielo, aún oscuro, mostraba las primeras pinceladas de azul, anunciando que pronto comenzaría otro día, tal vez igual de duro que el anterior, o quizá no. Afuera, en el terreno al costado de la casa de doña Carmen, el polvo bailaba entre los pastos resecos, y en medio de ese escenario de olvido y tierra quebrada estaba él, Relámpago, un caballo de pelaje marrón oscuro, casi rojizo, de tamaño mediano pero imponente. Tenía la crin áspera, los ojos grandes y llenos de una inteligencia que nadie en el pueblo se había detenido a mirar. Sus patas, fuertes y cicatrizadas, eran testigos de un pasado que pocos conocían y que muchos preferían ignorar. Tenía una cicatriz visible en el costado derecho, como una marca de fuego que se resistía a borrarse. Nadie sabía con certeza de dónde había venido, pero todos lo recordaban desde hacía más de 10 años, cuando apareció cojeando por los caminos del cerro, flaco como un hilo, con la mirada baja. Los niños decían que era un demonio disfrazado de animal. Algunos adultos aseguraban que era un potro salvaje, imposible de domar. Lo habían intentado más de una vez. Don Melchor, el dueño de las tierras al norte, lo ató con cuerdas gruesas y trató de montarlo. Terminó en el suelo, con el brazo dislocado. Luego fue don Pascual, que quiso venderlo en la feria. Nadie lo compró. Relámpago no aceptaba sillas ni frenos.
no obedecía a voces duras, no toleraba látigos. Entonces lo dejaron libre, lo señalaron como maldito y lo condenaron al abandono. Pero hubo alguien que sí lo vio diferente. Y fue justo esa viejita que todos en el pueblo respetaban, pero pocos entendían, doña Carmen Valerio. La primera vez que Carmen lo encontró fue una mañana helada cerca del río seco. El caballo estaba tumbado, con una herida abierta y los ojos cerrados como si ya hubiera decidido rendirse. Carmen no tenía nada en las manos, solo un rebozo viejo que usaba para cubrirse del viento y una bolsa con pan duro. Se acercó sin miedo, se arrodilló a su lado. Le habló bajito, como quien le canta a un niño enfermo. No te vengo a hacer daño. Tranquilo. Shh. Y fue la primera vez que Relámpago no pateó ni se alejó. Abrió un ojo, la miró y no hizo nada más. Carmen dejó el pan a su lado, mojó un trapo con agua del río y comenzó a limpiarle la herida, con manos temblorosas pero decididas. Desde ese día, el caballo comenzó a aparecer todas las mañanas cerca de su casa. Nunca entraba, pero se quedaba cerca, observando. Carmen le dejaba agua y cáscaras de manzana. Le hablaba como se le habla a un amigo viejo, sin necesidad de muchas palabras. «Te pareces a mí, ¿sabes?», le decía una vez mientras regaba las plantas. «Nadie te quiso porque no te entendían, pero Dios sabe quiénes somos en realidad». Relámpago movía las orejas como si entendiera cada palabra, y con el paso de los años, la conexión entre ambos se hizo más fuerte. Carmen jamás le puso riendas, jamás intentó montarlo, no le exigía nada. Y quizás por eso el caballo la seguía a todos lados, caminaba junto a ella al mercado, se quedaba fuera cuando entraba a la iglesia, era como una sombra fiel, como una promesa viva. Los vecinos se burlaban. «Mira nomás, ahí va la vieja loca con su novio caballo». Ya ni habla con gente, puro animal le hace caso. Carmen no respondía, solo sonreía leve, como quien guarda un secreto muy grande que no necesita defender. Porque en el fondo, ella sabía lo que nadie más quería aceptar. Ese caballo no era como los otros, tenía una mirada distinta, tenía alma y lo más importante, tenía memoria. Relámpago había visto a Carmen llorar en silencio bajo el mezquite del patio. Había estado cerca cuando ella se enfermó de la pierna y no podía caminar. Se echaba junto a su puerta, como si hiciera guardia. Una vez, incluso, espantó a unos borrachos que se habían acercado a la casa gritando groserías. Carmen nunca lo entrenó para eso, pero él sabía, él sentía, y esa fidelidad tan callada y tan profunda fue la que lo convirtió en más que un animal. Se volvió guardián, compañero, testigo. Carmen lo llamaba «mi milagro con patas», y nadie más lo entendía, hasta que llegó ese día. El día en que Iván, el muchacho perdido entre rencores, levantó la mano contra quien le había dado todo. El día en que Relámpago, sin que nadie lo llamara, corrió como una furia sagrada por la calle de tierra para interponerse entre el golpe y la mujer que le enseñó lo que era ser amado. Desde entonces, algo cambió en el aire de San Isidro. Ya no se reían tanto del caballo. Lo miraban de lejos, con respeto. Algunos niños se acercaban al corral, tímidos, intentando ofrecerle zanahorias. Los ancianos murmuraban cosas como «ese animal está tocado por el cielo» o «hay algo divino ahí, no es normal». Pero Carmen no decía nada, solo acariciaba la cabeza del caballo en las tardes mientras el sol bajaba y le susurraba al oído: «Gracias por no dejarme sola. Gracias por recordarme que Dios nunca se olvida de los que aman de verdad». Y Relámpago, con sus ojos oscuros y su respiración profunda, se quedaba quieto, como si entendiera que había cumplido una misión. Porque a veces, aunque el mundo no lo entienda, hay animales que son más humanos que los mismos hombres. Y hay caballos que nacen con alas invisibles y corazón de ángel. Era mediodía, el tipo de mediodía que agrieta la tierra y le arranca la sombra hasta a los árboles más viejos. El sol caía a plomo sobre las calles de San Isidro, haciendo que el polvo se pegara a la piel como sudor seco.
El calor era tan espeso que se podía cortar con cuchillo, y sin embargo, ahí estaba ella, como cada día, barriendo con lentitud las hojas secas que el viento arrastraba hasta el frente de su casa. Doña Carmen Valerio sostenía su escoba de palma con ambas manos. Su espalda encorvada la obligaba a hacer pausas largas, y su respiración se volvía más corta cada vez que se enderezaba. Aún así, su rostro no mostraba dolor, solo una mezcla de cansancio y serenidad. Esa serenidad que solo tienen las personas que han llorado mucho, orado más y perdonado incluso lo imperdonable. Llevaba su vestido de siempre, ese de flores azules con cuello blanco, ya descolorido por el sol. En el cabello recogido con una peineta de concha, tenía una flor de bugambilia que acababa de recoger del suelo. No era por vanidad, era por costumbre. Desde joven, Carmen se colocaba una flor detrás de la oreja, como recordatorio de que, a pesar de todo, seguía viva. Y eso ya era motivo suficiente para agradecer. A lo lejos, se escuchaban las campanas de la iglesia marcando las 12. Algunas ventanas se cerraban con un golpe seco, y los perros buscaban sombra bajo los carros. Era la hora en que el pueblo entero se recogía en el silencio, la hora en que nadie esperaba que pasara nada. Pero algo sí iba a pasar. Iván, él no estaba en su cuarto, no estaba en el patio. Nadie lo había visto salir esa mañana, pero Carmen lo presentía. Sentía ese escalofrío viejo, ese que aparece cuando el cuerpo sabe antes que el alma. De pronto, escuchó pasos. No eran rápidos ni lentos, eran pasos pesados, firmes, casi desafiantes. Alzó la vista con dificultad, protegiéndose del sol con la mano arrugada, y lo vio. Iván Esquivel, su nieto de crianza, su hijo del alma, caminando hacia ella con una sombra en el rostro que no era suya, como si el odio le hubiera prestado una cara nueva. Vestía una camiseta negra sin mangas, los pantalones sucios, y en la mano derecha llevaba un pedazo de madera largo, firme, astillado en la punta. Sus ojos no eran los ojos del niño que ella rescató, eran otros. Ojos endurecidos, llenos de rencor, ojos que no buscaban respuestas, sino castigo. «Iván», dijo Carmen con un hilo de voz, «¿qué traes ahí, hijo?». El joven no contestó, solo seguía avanzando, cada vez más cerca, más tenso. Carmen dejó caer la escoba sin darse cuenta. Quiso moverse, retroceder, pero sus piernas no respondían, no por miedo, sino por algo más profundo, un dolor que no era físico, sino de alma. Ese dolor que solo se siente cuando quien quiere herirte es alguien que llevaste en brazos. «¿Por qué?», murmuró ella. «¿Qué pasó contigo, mijo?». Iván se detuvo a un par de metros. La miró con rabia, pero también con tristeza. Tenía la boca apretada, los dientes duros. «¿Tú sabes qué es crecer sintiendo que uno no es suficiente?», soltó de golpe, con voz temblorosa. «Tú sabes lo que duele que todos te vean como el que llegó tarde, como el adoptado, como el que nomás estorba». Carmen quiso responder. Quiso decirle que nunca lo vio así, que su amor no se mide en apellidos ni en sangre. Pero no le dio tiempo. Iván levantó el palo, alto, con fuerza, con decisión, y fue ahí cuando todo se detuvo. No el tiempo, no el viento, no el sol, fue otra cosa, algo invisible. Un sonido atravesó la calle como una flecha ardiente, un relincho, fuerte, agudo, doloroso, como si viniera desde lo más profundo del alma de un ser que no sabía hablar, pero sí sentir. Y entonces una nube de polvo apareció desde el terreno vecino, pezuñas golpeando la tierra. Una figura marrón corriendo a toda velocidad, con las orejas hacia atrás y la mirada encendida. Relámpago, el caballo que nadie quería, el que todos despreciaban, el único que no necesitaba palabras para saber lo que estaba pasando. Carmen giró el rostro justo a tiempo para verlo.
y en ese instante supo que no estaba sola. Relámpago se lanzó entre ambos, se paró en dos patas, relinchando con una furia que estremeció la calle entera. Iván, sorprendido, dio un paso atrás, el palo temblando en sus manos. El caballo cayó con fuerza frente a Carmen, cubriéndola con su cuerpo. Su respiración era intensa, su pecho subía y bajaba como tambor. No se movía, no retrocedía, solo estaba ahí, firme, desafiando con la mirada a ese joven que había olvidado quién era. Iván levantó el palo otra vez, pero sus manos ya no obedecían igual. Algo en él se estaba quebrando. Su rostro comenzó a cambiar. La rabia dio paso a la duda al miedo, el miedo a la vergüenza. «¡Quítate!», gritó, pero su voz ya no era fuerte. Era la voz de un niño perdido. Relámpago no se movió. Carmen, desde el suelo, tocó la pata del caballo con delicadeza. Tenía lágrimas en los ojos, pero no por miedo, sino por amor. «Gracias», susurró, sin saber si hablaba con el caballo o con Dios. Iván dejó caer el palo. Cayó con él su coraje, su orgullo, su resentimiento. Se desplomó de rodillas como si el alma le pesara más que el cuerpo. «¿Qué estoy haciendo?», dijo, apenas audible. Y en ese momento, la calle volvió a respirar. Las hojas secas se movieron de nuevo. El sol seguía ahí. El calor no se había ido. Pero algo dentro de esa escena había cambiado para siempre. Un caballo, una anciana, un muchacho roto y un milagro que nadie esperaba, pero que estaba destinado a suceder. Porque hay días en que Dios no baja del cielo, pero manda a uno de sus ángeles con crin y pezuñas para recordarnos que todavía hay esperanza. La calle de tierra aún estaba envuelta en una nube de polvo suspendido. Los rayos del sol seguían cayendo como puñales sobre los tejados viejos de San Isidro, pero el calor ya no era lo único que se sentía en el aire. Había algo más, algo invisible, denso, inexplicable. Una especie de electricidad emocional que erizaba la piel, que se colaba por los poros y sacudía el pecho por dentro. Relámpago, con sus patas firmes sobre la tierra caliente, resoplaba como un volcán contenido. Tenía las orejas bien hacia atrás, las fosas nasales abiertas y la crin erizada por el impulso de protección que no necesitaba ser razonado. Estaba frente a Carmen, como un escudo de carne y hueso, de alma y fuego. Su cuerpo proyectaba sombra sobre ella, cubriéndola como un manto sagrado, y sus ojos, ¡ay, sus ojos!, parecían gritar una verdad que ninguna palabra humana habría sabido explicar. Iván, a unos pasos, con las rodillas medio dobladas, miraba al caballo como si acabara de ver un fantasma. Pero no era miedo lo que le temblaba en el rostro. Era algo más profundo. Era algo que no había sentido en años. Vergüenza. Porque frente a él no estaba un simple animal. Estaba una presencia. Una prueba viva de que lo que había estado a punto de hacer no solo era cruel, era imperdonable. «Quítate», balbuceó sin fuerza. «No es contigo». Relámpago dio un paso hacia él. No corriendo, no atacando, solo firme, directo, con autoridad. Cada pisada suya levantaba polvo como si el suelo reconociera quién mandaba ahí. Iván retrocedió, casi por reflejo, sin entender por qué le temblaban las manos. «¡No te metas! ¡No entiendes!», gritó de nuevo, aunque ya no era con rabia. Era como un niño suplicando que lo dejen perder el control. Pero Relámpago sí entendía, lo entendía todo, porque había visto a Iván crecer. Lo había observado desde lejos cuando se sentaba con Carmen a aprender a leer con la Biblia abierta en la mesa. Lo había visto correr por el campo, con los pies descalzos y el alma suelta cuando todavía reía. Lo había visto llorar detrás del corral cuando se peleaba con los otros niños por ser el que no tenía papás. Relámpago había sido testigo de sus noches de silencio, sus regresos en la madrugada, su amargura creciendo como hiedra venenosa, y también lo había visto volver, duro, cerrado, sordo, pero nunca indiferente. Carmen, aún sentada en el suelo,
Apenas se atrevía a moverse. Su mano seguía apoyada en la pata del caballo y sus ojos estaban llenos de algo que no era miedo, era esperanza, rota pero viva. «No lo mires así», susurró ella acariciando el pelaje de Relámpago como si calmara a un hijo. «Él también está herido, igual que tú cuando llegaste todo maltratado». El caballo bufó suavemente. Su cuerpo comenzó a relajarse poco a poco. Bajó la cabeza y giró apenas como diciendo, «Ya está». La amenaza pasó. Iván se dejó caer de rodillas. La madera que sostenía resbaló de su mano, cayó al suelo y se partió al medio como si también ella supiera que ya no servía para lo que fue creada. Y el silencio se hizo de nuevo. Un silencio largo, espeso, doloroso. Carmen intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. El esfuerzo fue más del corazón que del cuerpo. Con una mano en la cadera, se incorporó lentamente, con la dignidad intacta, como quien ha pasado por la tormenta y aún se mantiene en pie. Avanzó hacia Iván con pasos lentos. El polvo le manchaba el vestido y el sudor le mojaba el cuello, pero no le importaba. Cuando estuvo frente a él, extendió la mano, no con dureza, no con juicio, con ternura. Iván levantó la mirada. Sus ojos, por primera vez, estaban rojos, pero no por furia, por culpa. «No soy bueno, abuela», susurró. «No merezco que me toques ni que me perdones». Ella no contestó de inmediato. Solo le limpió con los dedos un poco de tierra de la mejilla y le dijo, con voz temblorosa, «Todos tenemos algo roto, hijo, pero Dios no tira lo que está roto. Él lo repara con amor». Iván cerró los ojos y apretó los labios. El llanto llegó como una tormenta de verano, rápida, repentina, inevitable. Apoyó la frente en las rodillas de Carmen y lloró como no lo hacía desde niño, como si cada lágrima sacara pedacitos del odio que llevaba cargando en la espalda. Relámpago se quedó junto a ellos, quieto, tranquilo, vigilando, como un centinela del alma, como un mensajero del cielo que ya había cumplido su parte. Los vecinos, que hasta entonces se habían asomado tras las cortinas sin atreverse a intervenir, comenzaron a salir poco a poco. Una anciana rezaba en voz baja. Un niño preguntó en susurros si el caballo era mágico. Nadie se atrevía a romper la escena. Era como estar frente a un altar improvisado, en medio de la calle, bajo el sol que quemaba y la presencia invisible de algo mucho más grande que todos ellos. Y mientras Carmen sostenía la cabeza de Iván contra su vientre, como cuando era pequeño y tenía miedo de las tormentas, el caballo bajó la cabeza hasta rozar la espalda del joven. Fue un gesto tan simple, pero tan profundo, que un suspiro colectivo recorrió el pueblo entero, porque en ese momento hasta el más escéptico entendió que lo que acababa de pasar no era normal, no era casualidad, era un milagro. Un relincho, una vida salvada, un alma rescatada del odio, un corazón reconciliado y un caballo que sin decir palabra había estremecido hasta las piedras de San Isidro. El sol ya comenzaba a inclinarse sobre los cerros cuando Iván, con los ojos hinchados y las manos sucias de polvo, permanecía arrodillado frente a la mujer que lo había amado más allá de su sangre, de sus errores y de todo su rencor. Carmen no decía nada, solo lo sostenía con esa firmeza frágil que tienen las abuelas que han vivido tanto que ya no necesitan explicar nada. El viento soplaba suave, removiendo las hojas secas y el recuerdo de lo que estuvo a punto de pasar. La madera rota seguía tirada en el suelo, pero ya no tenía ningún poder. Era un pedazo inútil de rabia vencida. Relámpago estaba ahí, inmóvil, con la cabeza baja, como si entendiera que ese momento no era suyo, aunque él lo hubiera hecho posible. La gente del pueblo, algunos de pie, otros desde las puertas, seguían en silencio, como si nadie supiera muy bien qué decir después de lo que habían presenciado, porque todos, sin excepción, sabían que algo sagrado acababa de pasar. No milagroso como en los libros de santos, pero sí tan real que nadie se atrevía a romper el hechizo.
Fue entonces cuando Iván levantó la cabeza lentamente, buscando los ojos de Carmen, y lo que vio ahí fue como recibir un golpe, pero de luz. No había juicio, no había rabia, no había miedo, solo había ternura, dolor y una especie de amor que uno no sabe cómo aguanta tanto sin romperse. «Yo te fallé, abuela», dijo con voz ronca, mirando sus manos. «Te fallé feo, y ni siquiera tengo con qué remendarlo». Carmen se agachó con dificultad, sus rodillas crujieron como ramas secas, pero no le importó. Le tomó el rostro con ambas manos. Esas manos arrugadas, llenas de cicatrices, con la piel delgada y temblorosa, pero con la fuerza de quien ha sostenido el mundo sin pedirle permiso a nadie. «Hijo, no me fallaste a mí, te fallaste a ti mismo, pero si Dios te dejó volver, es porque aún puedes levantarte. Y si este caballo tuvo el corazón de salvarme, es porque alguien allá arriba todavía cree en ti». Iván no pudo evitarlo. Cerró los ojos con fuerza y volvió a llorar, como quien abre una herida para dejarla sanar. Carmen lo abrazó, con esa calidez que solo ella sabía dar, y entre susurros le decía: «Ya pasó, ya pasó». Relámpago se acercó un poco más. Sus patas pisaban con suavidad, como si no quisiera interrumpir el momento. Se detuvo a 1 metro, inclinó la cabeza y soltó un resoplido suave que movió las hojas caídas. Iván sintió la presencia del animal a su lado y por impulso giró para mirarlo. Sus ojos se encontraron y en ese instante algo dentro de Iván se quebró del todo. Porque en la mirada de ese caballo, ese que todos habían despreciado, ese que él mismo había ignorado, ese que había sido capaz de interponerse entre la muerte y la vida, no había rencor, no había reproche, había compasión. Una compasión tan honesta, tan pura, tan inmensa, que Iván sintió que todas sus cadenas interiores, las de la rabia, las de la vergüenza, las del abandono, comenzaban a romperse una por una. Era como si ese animal, con solo una mirada, le dijera: «Te vi, sé lo que llevas dentro, y aún así estoy aquí». «¿Por qué?», murmuró Iván, apenas audible. «¿Por qué me salvaste?». Relámpago inclinó un poco más la cabeza y estiró el cuello hasta tocar con el hocico el hombro del joven. Fue un roce leve, casi imperceptible, pero fue suficiente. Iván cerró los ojos, tragó saliva y por primera vez en años sonrió. No era una sonrisa grande ni segura, era una sonrisa chiquita, apenas naciendo, como una flor que se abre después de la sequía, pero era suya y era sincera. «Gracias», susurró, «gracias a los dos». Carmen se incorporó con lentitud, se sacudió el polvo del vestido y estiró la mano hacia su nieto. «Vamos a casa, mijo, ya es hora de que comas algo. Tienes años de hambre guardada». Iván la miró con sorpresa. «¿Años de hambre?». Ella le guiñó el ojo. «Hambre de cariño, de perdón, de paz. Esas son las más difíciles de llenar». Se abrazaron otra vez, pero esta vez no con lágrimas, sino con un nudo en la garganta que hablaba de futuro, de reconstrucción, de nuevos comienzos. Relámpago los siguió de cerca, como siempre, pero con un aire distinto, ya no como un guardián, sino como un testigo de la transformación, como si supiera que algo se había roto, sí, pero para volverse más fuerte. Al pasar por los vecinos, nadie dijo nada. Solo apartaban la mirada, algunos se santiguaban, otros bajaban la cabeza, porque todos sabían que habían presenciado algo que no se ve todos los días, el instante exacto en que un corazón herido elige no volver a odiar. Y eso, en un mundo tan frío como el de ahora, es un milagro que vale más que cualquier tesoro. Relámpago caminaba detrás, con paso sereno, con la crin bailando al ritmo del viento. Y en sus ojos aún brillaba esa luz que solo tienen los seres que han conocido la oscuridad y eligieron, de todas formas, defender la vida. El cielo de San Isidro empezaba a pintarse de naranjas y violetas, esos colores que solo se ven cuando el día está por soltar la mano de la tarde.
El calor comenzaba a ceder y una brisa tibia recorría las calles silenciosas, arrastrando consigo las últimas hojas secas del mezquite que crecía frente a la casa de doña Carmen Valerio. La puerta de madera rechinó suavemente cuando Carmen entró, apoyada en el brazo de Iván, su nieto de crianza. Sus pasos eran lentos, no solo por los años o por el cuerpo cansado, sino por todo lo vivido en esas últimas horas. Detrás de ellos, Relámpago caminaba despacio, como si también sintiera el peso del momento. El caballo, con su crin alborotada y el pelaje cubierto de un polvito dorado por el sol, no necesitaba cuerdas ni órdenes. Sabía perfectamente cuál era su lugar. Dentro de la casa el aire era más fresco, el adobe guardaba el aliento frío de las paredes viejas. La cocina todavía olía a frijol recalentado y canela, y sobre la mesa una vela medio derretida iluminaba un cuadro pequeño del Sagrado Corazón, cubierto con una telita bordada a mano. Iván se detuvo frente a la mesa como si fuera un altar. Miró alrededor, reconociendo cada rincón con una mezcla de nostalgia y culpa. Allí, en ese mismo lugar, Carmen le había enseñado a leer, a contar, a rezar y también a soñar. Pasó la yema de los dedos por la madera rayada de la silla donde solía sentarse de niño. Tragó saliva. «Todo sigue igual», susurró. Carmen se acomodó en su sillita de siempre, con el rebozo cubriéndole los hombros delgados. Sus ojos lo miraban con dulzura, pero también con una tristeza vieja, esa que no hace escándalo, pero que aprieta el pecho como si llevara años callando. «Nada cambia si uno no cambia, mijo», le respondió. «La casa puede quedarse igual, pero los corazones tienen que moverse para no morirse por dentro». Iván asintió. Se sentó frente a ella, bajó la cabeza. Sus manos, aún manchadas de tierra, temblaban sobre sus rodillas. Y entonces pasó lo inevitable. Las lágrimas regresaron, pero ya no eran las mismas. No venían de la rabia, venían del arrepentimiento. «Perdón», dijo entre sollozos. «Perdón por todo, por haberme ido, por haber vuelto así, por casi hacer algo que no tiene nombre». Doña Carmen no respondió de inmediato, solo extendió la mano y la colocó sobre las de él. Era una caricia firme, pero suave, como esas que te dicen, «Estás vivo, aún hay tiempo». «Yo te perdoné desde antes que pensaras en hacerme daño», susurró ella, «porque cuando una ama de verdad no espera que el otro lo merezca, solo ama». Iván rompió en llanto, se llevó las manos al rostro. Todo el dolor guardado durante años salió con fuerza, empapando sus mejillas, sus labios, su alma. El pecho le temblaba, el cuerpo le pesaba, y en medio de su llanto murmuraba una y otra vez: «No soy bueno, no soy bueno». Carmen se incorporó lentamente, caminó hasta él, le tomó la cara con ambas manos y lo obligó a mirarla a los ojos. «No digas eso nunca más», le dijo con la voz quebrada. «Lo bueno no es el que nunca se equivoca, Iván. Lo bueno es el que se atreve a cambiar». Él la abrazó como cuando tenía 5 años y soñaba con monstruos debajo de la cama, como cuando se cortaba jugando en el patio y corría con los brazos abiertos buscando refugio en ese pecho que siempre tenía consuelo. Y así se quedaron, llorando juntos, con las lágrimas cayendo al suelo de tierra apisonada, lágrimas en el polvo. Afuera, Relámpago se había echado junto al umbral de la casa. Observaba todo en silencio, con las orejas atentas y los ojos tranquilos. No necesitaba entender las palabras, le bastaba sentir lo que pasaba dentro. En ese momento, los vecinos comenzaron a acercarse. Primero fue doña Lupita, la que vendía pan dulce los domingos. Luego don Fermín, el del burro viejo. Y luego más. Nadie llevaba celulares, nadie grababa, nadie hablaba fuerte, solo miraban. Algunos con lágrimas en los ojos, otros con las manos cruzadas al pecho, porque todos, de alguna forma, sentían que estaban presenciando algo que no se repetía 2 veces en una vida.
Y fue entonces cuando el padre Ignacio, ese mismo que años atrás le había puesto el nombre a Iván, cuando apareció como un milagro a las puertas de la iglesia, se abrió paso entre la gente y dijo con voz firme: «Hoy hemos visto que los milagros no solo caen del cielo, a veces caminan en cuatro patas y tienen ojos que ven lo que nosotros no». Todos asintieron. Algunos lloraban en silencio. Carmen salió a la puerta, tomó aire, acarició la cabeza de Relámpago, que levantó el rostro y rozó con su hocico la palma de su mano. «Gracias, hijo», le dijo bajito, «fuiste más humano que muchos». Iván salió detrás de ella. No llevaba rabia, ni vergüenza, ni arrogancia, solo humildad. Se colocó a su lado, miró a la gente, al cielo, al caballo, y por primera vez en años se sintió en casa, porque a veces el perdón no llega con palabras, llega con miradas, con gestos, con silencios compartidos y con lágrimas. Lágrimas que al caer sobre el polvo limpian lo que parecía irremediable. El canto del gallo llegó temprano esa mañana, más fuerte de lo normal, como si anunciara que algo distinto estaba comenzando. El cielo apenas se despejaba, pintado con colores tenues que pasaban del azul claro al rosa suave. La brisa que cruzaba San Isidro olía a tierra mojada, a esperanza, a esos días que parecen limpios incluso antes de que el sol salga por completo. En la casa de doña Carmen Valerio, la luz del amanecer entraba despacito por la rendija de la ventana. Dentro, la anciana ya estaba despierta. Había dormido poco, como siempre, pero esa mañana no traía el cansancio de otros días. Había algo diferente en sus ojos, una calma que venía de muy adentro. Sentada junto al fogón, removía el café con una cuchara de madera, mientras en la mesa se enfriaban unas tortillas recién hechas. Llevaba su rebozo puesto, el mismo que usaba cada vez que la vida le pedía paciencia, y tarareaba una canción que nadie en el pueblo recordaba, pero que ella había cantado toda la vida. De pronto, se escucharon pasos en el pasillo. Iván apareció en la cocina, despeinado, con la camiseta arrugada y los pies descalzos. Pero ya no era el mismo Iván que había llegado días atrás con los ojos cargados de rencor. Era otro, uno con la espalda menos tensa, con el rostro menos oscuro y con una mirada que por fin se atrevía a mirar de frente. «Huele a café», dijo con una sonrisa tímida. Carmen volteó sin sorpresa. Le sirvió una taza y se la extendió como si fuera un pacto de paz. «¿Y al fin lo vas a tomar caliente?», respondió con humor, «porque antes siempre lo dejabas enfriar mientras renegabas de todo». Iván rió bajito. Se sentó, tomó un sorbo. El vapor del café subió entre los dos como un puente invisible que unía pasado y presente. «Estuve pensando toda la noche», dijo él, bajando la mirada. «No quiero irme, no quiero seguir huyendo». Carmen dejó la cuchara sobre el plato. Lo observó con esos ojos que sabían ver más allá de las palabras. «Pues qué bueno que lo decidiste, mijo, porque yo tampoco iba a dejarte ir tan fácil». Iván sonrió más abiertamente, y en ese momento, Relámpago asomó la cabeza por la ventana del patio. Bufó suave, como saludando, como si también supiera que algo nuevo estaba comenzando. «Y él», añadió Iván, «no sé qué tiene, abuela, pero cada vez que lo miro siento que me ve por dentro». «Porque sí te ve por dentro, hijo. Él no necesita entender palabras, solo siente, y a veces eso es más que suficiente». Los días pasaron, no como un castigo, sino como una oportunidad. Iván comenzó a trabajar la tierra. Ayudaba a doña Carmen en el huerto, en la limpieza, en arreglar la barda que se caía a pedazos. También empezó a cuidar de Relámpago, lo alimentaba, le cepillaba el pelaje, le hablaba, no con muchas palabras, pero con esa presencia que ya no se sentía pesada, sino agradecida. La gente del pueblo fue notando el cambio. Algunos lo miraban con desconfianza al principio. Era natural. No se borra en una semana lo que se sembró en años. Pero bastaron pocos días para que las miradas se volvieran más suaves.
los saludos más sinceros. Un niño se acercó con una zanahoria para Relámpago. Iván le ayudó a estirarla. El caballo la tomó con delicadeza, como si entendiera el valor del gesto. Luego vinieron las visitas. Vecinas que traían tamales, ancianos que se sentaban en el patio a conversar. La casa de doña Carmen volvió a llenarse de voces, de risas, de vida. Y en el centro de todo eso, Relámpago, como siempre, tranquilo, presente. El caballo que todos ignoraban y que ahora todos querían tocar. Una tarde, Iván encontró unas maderas en el viejo granero y le propuso a Carmen construir un banco largo para ponerlo bajo el árbol. «Para que la gente tenga dónde sentarse cuando venga», dijo. «¿Y tú, te vas a sentar también?», le preguntó ella con picardía. «Solo si me toca a tu lado», respondió él con una sonrisa sincera. Carmen soltó una carcajada que hacía tiempo no salía de su pecho. Le brillaban los ojos. Y mientras él cortaba, clavaba y lijaba, ella preparaba agua de Jamaica, cantando bajito como en los viejos tiempos. Al terminar, pusieron el banco bajo la sombra del mezquite. Carmen se sentó con cuidado, suspiró profundo y le dio una palmada al asiento vacío a su lado. «Ven, hijo, siéntate. Vamos a ver cómo se pone bonito el mundo cuando uno aprende a quedarse». Iván se sentó. Junto a ellos, Relámpago se echó en el suelo, sus patas dobladas, la cabeza en alto, el cuerpo relajado. Un símbolo de que por fin todo estaba en paz. Algunos dijeron que el pueblo ya no sería igual, y no porque hubiera cambiado, sino porque se había sanado. El muchacho que volvió con odio, ahora sembraba flores en los caminos. La señora que muchos creían olvidada, volvía a ser el corazón del barrio. Y el caballo, ese que todos daban por inútil, se convirtió en leyenda. Nadie sabía cómo explicar lo que pasó. Unos decían que fue suerte, otros que fue obra de Dios. Pero si tú les preguntas hoy a los vecinos de San Isidro, te van a decir con voz baja y segura: fue ese caballo, ese que nadie quería, ese que vio lo que los demás no vieron, ese que salvó a una mujer y rescató a un hombre. Y así, mientras el sol se escondía una vez más, el pueblo respiraba distinto, como si algo se hubiera alineado, como si el corazón de todos latiera con más calma, como si por fin hubiera amanecido de verdad. El sol bajaba lento, pintando los tejados de San Isidro con tonos dorados y anaranjados. El aire era suave, casi tibio, como si el día se despidiera con ternura. En el patio trasero de la casa de doña Carmen Valerio, todo estaba en silencio, excepto por el crujido leve de las ramas del mezquite que se mecían con la brisa y el suave respirar de un caballo echado en la tierra. Relámpago estaba ahí, descansando tranquilo, con la cabeza erguida y los ojos entrecerrados. Parecía en paz. A su lado, sentada en su mecedora de madera, Carmen tejía una bufanda color mostaza. Sus dedos delgados se movían lentos pero firmes, como si cada hilo que cruzaba llevara un recuerdo, una oración o un agradecimiento. En el banco de al lado, Iván observaba la escena en silencio. Llevaba una camisa limpia, las mangas arremangadas y sostenía entre las manos una hoja doblada, la carta que había comenzado a escribir para el padre Ignacio. No sabía si la terminaría, no sabía si la enviaría, pero algo dentro de él le pedía poner en palabras lo que el corazón ya no podía guardar solo. «Abuela», dijo, rompiendo el silencio suave de la tarde, «¿tú crees que los animales sienten como nosotros?». Carmen soltó una risa bajita, como quien escucha algo obvio pero hermoso. «Mijo, ellos sienten más que nosotros, no más que no andan hablando tanto como uno. Los animales no usan palabras, usan el alma». Iván asintió despacio mirando a Relámpago, que al escuchar su nombre movió una oreja y giró apenas la cabeza, como si entendiera que hablaban de él. «A veces pienso que él supo antes que yo todo lo que yo traía por dentro», dijo Iván con los ojos fijos en el caballo. «¿Por qué lo supo?», afirmó Carmen, dejando de tejer por un momento.
Porque el dolor no se oculta, Iván, se huele, se mira, se escucha en el silencio, y los animales, los que de veras aman, lo sienten. Iván tragó saliva. Sus ojos brillaban con una emoción que aún no sabía cómo nombrar. Recordó el día del ataque, el palo en su mano, la rabia como un veneno, y luego ese relincho que le atravesó el alma como si le dijeran «¡Basta!». «¿Y tú cómo supiste que él iba a venir?», preguntó de pronto girando hacia Carmen. Ella sonrió, no con los labios, sino con los ojos. «No lo supe, Iván, lo sentí, porque cuando uno ha amado con el corazón abierto, no necesita pruebas. Dios siempre responde. A veces con una persona, a veces con un milagro y otras veces con un caballo». Relámpago se incorporó con lentitud. Caminó despacito hasta donde estaban ellos. No tenía apuro, no hacía falta. Se paró frente a Carmen. Ella alzó la mano y le acarició la frente con ternura. El caballo cerró los ojos, y por un instante el mundo entero pareció detenerse. No era una caricia común, era un agradecimiento profundo, de esos que no caben en palabras. Un gracias por estar, por quedarse, por sentir. Iván bajó la mirada. Algo dentro de él seguía cambiando. Ya no era culpa, era humildad, esa que solo llega cuando uno ha sido salvado de sí mismo. «¿Sabes qué pensé ese día, abuela?», dijo de pronto con voz temblorosa. «Que si no fuera por él, yo no estaría aquí. No solo porque me hubieran metido preso, sino porque el odio me habría terminado de matar por dentro». Carmen asintió. «Y por eso estás aquí, mijo. No pa' cargar con esa culpa toda la vida, sino pa' contar lo que viviste. Va a enseñar que hasta del error más feo se puede volver si uno lo quiere de verdad». El cielo comenzaba a llenarse de estrellas. La luz del día se iba, pero la paz se quedaba. Carmen se levantó con dificultad. Caminó hasta el rincón donde solía rezar cada noche. Un pequeño altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe, una veladora y un rosario colgado en un clavo. «Hoy no voy a pedir nada», dijo en voz baja mientras se hincaba. «Hoy nomás vine a decir gracias». Iván la observaba desde el banco, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Relámpago también la miraba, quieto, firme, como si protegiera cada palabra que salía de esos labios viejos y sabios. El silencio volvió a llenarlo todo, pero no era un silencio vacío, era uno lleno de sentido, como una canción que se canta bajito para no asustar la calma. Y así, en ese patio humilde, con un caballo como testigo y el amor como testimonio, se cerraba un ciclo, no con un final, sino con un nuevo comienzo. Porque en San Isidro, la historia de Carmen, Iván y Relámpago ya no era un secreto, era una leyenda, una enseñanza, una promesa, que a veces, cuando el corazón se endurece y la oscuridad parece ganar, Dios no manda truenos, manda un animal con alma, con ojos que hablan y con pezuñas que pisan fuerte el suelo para recordarnos que el amor verdadero no se rinde jamás. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan poderosa. Si este relato tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción, enseñanzas y esperanza. Ahora dime, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de Iván? ¿Alguna vez un animal te ha mostrado más amor o compasión que una persona? ¿Crees que el perdón puede cambiarlo todo, incluso cuando parece imposible? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leerte. Recuerda que si esta historia te movió el alma, es por algo. Tal vez es momento de perdonar, de regresar o de empezar de nuevo. Aquí seguimos contando historias que transforman, que sanan y que nos recuerdan lo que de verdad importa. Así que no te vayas sin suscribirte y activar las notificaciones, porque cada video que subimos está hecho con el corazón y tal vez el próximo sea justo el que tú necesitas escuchar. Nos vemos pronto. Y no lo olvides,
Hasta el alma más herida puede sanar cuando se encuentra con un amor verdadero.